Ok, vamos entonces a entrar a una nueva etapa de raciocinio. Quiero que ustedes se conecten lo que estábamos hablando en la mañana. Nosotros en la mañana estuvimos hablando un poco de cómo crear una cultura de qué. Vamos a ver, ayúdenme. Crear una cultura de evangelismo constante, que no sea simplemente eventos aislados y que usted siga tratando de mover la iglesia y conectar con una comunidad con eventos aislados. Le dimos 3 diferentes versiones en la mañana de cómo conectar, cómo hacer esa cultura por medio de un culto inspirador, que el pastor habló, ¿recuerdan? Hablamos de cómo crear esa cultura con un trato personal, cómo machar lo que está aquí abajo con lo que está acá arriba. Y también el pastor, que es este maestro ahí en Southern, habló un poquito de cómo conectar con la comunidad de esa manera. ¿Ves? Ahora nosotros vamos a seguir hablando del trato personal, de esa misma cultura, pero después del bautismo. Yo creo que uno de los challenges mayores que tenemos en cada iglesia es la palabra retención. Yo no recuerdo, yo llevo 23 años siendo pastor y no recuerdo ni una sola vez que la iglesia se queje de que como los que bautizamos se nos van. ¿Cómo retener? Y ojalá existiera una fórmula mágica. Ojalá existiera algo que fuera perfecto donde nosotros pudiéramos decirle a la gente A, B, C y D y va a funcionar. Pero yo creo que el principio número 1 en cuestiones de retención es el envolvimiento de toda la iglesia en ese proceso. El principio número 1 que nosotros utilizamos en Tampa Spanish cuando hablamos de retención es que todos somos Connect. Todos somos parte de ese proceso. Connect es un ministerio que nosotros levantamos en nuestra iglesia con el objetivo de que la gente que viene por primera vez, la gente que se bautiza en nuestra iglesia, cómo darle seguimiento a. Pero aún yo ponga un ministerio, aún yo ponga un grupo de personas que me ayude a liderar eso en la iglesia en pleno, localmente, tiene que entender y se tiene que captar que todos somos Connect. Todos somos parte de un plan de retención. Porque esto no se trata de un esfuerzo mío personal como pastor. Usted sabe que el impacto mayor cuando una persona viene a la iglesia que impacta la vida de esa persona para que esa persona pueda continuar en la iglesia, no se trata del impacto del pastor hacia la persona. Porque el impacto mío, la persona asume que el pastor tiene que venir a saludarla. Ellos asumen que el pastor es parte de su job description, en que yo me le acerque, le dé un abrazo, le diga que me alegra, pero yo no impacto la vida de la persona de esa manera. El que impacta la vida de la persona es la gente que se hace parte de ese proceso y ama a esa persona. Entonces el principio número 1 es que la iglesia entienda que es parte de ese proceso, y dice esta cita que me impacta de la hermana White, es que cada persona que trabaja en la viña del Señor tiene que encontrar métodos para encontrar la gente donde están. Ahora, este es el principio número 1, familia. Nosotros hemos siempre hecho la matemática al revés. Siempre. Nosotros queremos que la gente nos encuentre donde nosotros estamos. Si le decimos a la gente que tenemos que tratar de entender la gente donde están, de llegar a donde están, mentalmente, porque esto no se trata de ir y tocar puertas y darle un centinela, sino de encontrar a la gente donde están. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que significa esa frase? Ayúdeme. Aceptarlo como son. Aceptarlo como son, pero hay algo más profundo y hay un principio bíblico para eso. Dime. Hay que buscar. ¿Qué más? Conocer sus necesidades, pero hay un principio bíblico que Pablo me habla de esto. Si yo me tengo que hacer de judío para entender a quién.
¿Usted está entendiendo el principio de Pablo? Pablo no está hablando de que la gente, los judíos que me entiendan a los que son gentiles, no. ¿Qué hablaba Pablo? Ayúdeme, porque es que a veces hablamos, predicamos de la Biblia y lo predicamos acá, pero la acción es diferente. ¿Qué decía Pablo? Me hice como ellos para salvar a algunos más. Correcto. Significa que yo tengo que entender que para poder yo retener a las personas después del bautismo, yo tengo que entender dónde están, yo tengo que alcanzarlos donde están. Que yo no puedo seguir pretendiendo que esa persona que se bautizó, que está en el camino del Señor, sea la persona que yo nunca he sido. ¿Sí? Porque nosotros nos proyectamos. La mayoría de la gente que son muy harsh con la gente que son nuevas en la iglesia es porque ocultan algo. Y no retenemos gente porque no somos sinceros, porque no los amamos sinceramente, sino porque queremos que ellos sean puppets de nosotros para que ellos logren lo que nosotros no hemos podido lograr. Y eso nosotros tenemos que comenzar a cambiarlo. Le doy una más. Yo he tenido la bendición de poder estar en estos settings varias ocasiones. Y yo he llegado a la conclusión que nosotros tenemos las iglesias que tenemos porque han sido formadas por los pastores que tenemos. No hay de otra. Nuestras iglesias se mueven de acuerdo al ritmo que nosotros queramos moverlas. A mí me han preguntado cómo lo has podido lograr o cómo, por la gracia del Señor, cómo han podido avanzar hasta ¿Ustedes piensan que ha sido un ritmo fácil? Yo no tenía estas caras cuando llegué 6 años allí a Tampa. Porque ha sido un proceso difícil. Porque en el proceso de retención, el proceso de cómo impregnar esta visión, hay mucha gente que hace demoníaco el asunto, cuando no lo es. Correcto. Ponen a hacer doctrinas de cosas que no lo son y rápido comienzan a pensar que estos son principios inmovibles porque lo aprendieron de esa manera. Y es donde yo como pastor, yo como líder, tengo que tomar la iniciativa de decir, this has to stop in a way. Porque cuando usted mira a otras iglesias en su plan de retención, van 1000 años más adelante que nosotros. Y yo tengo que parar de decir que esas iglesias, no, es que hablan de una gracia barata. No. Si usted se sienta y escucha y cómo ama a la gente, ellos se están rascando donde pica. Porque han aprendido a amar a la gente, que es el principio número 1. Así que esto tenemos que aprenderlo. Los principios son transferibles, pero las prácticas no. En otras palabras, los principios bíblicos son intocables. Pero Dios no alcanzó al pueblo que caminó con Moisés de la misma manera que como el que caminó con Josué. Y fue una generación tras de otra. Fue muy diferente. Fue drástico el cambio. O cuando Jesús vino y quiso cambiar un sistema religioso. Porque el que estaba teniendo no es muy parecido, diferente al que es el adventismo de hoy. No es tan diferente. Cuando usted ve a la gente como piensa, la gente como pelea para proteger conceptos, entonces estamos pensando en pajaritos preñados en vez de rascar donde pica y mantener la gente aquí. Así que pensando en todo esto, comenzamos a desarrollar un plan. Nos tomó 3 años elaborar el plan de lo que era cómo tratar a la gente cuando llega por primera vez, pero después ¿qué?
Después, ¿qué? Porque el Señor nos regaló el lindo regalo de comenzar a ver gente a entrar en el bautisterio, a bautizarse. Y ese primer año que nosotros explotamos el proyecto, en ese primer año, el Señor nos regaló 82 lindas almas. Cuando entramos en el segundo año, el Dios nos regaló aproximadamente como 77 almas. Y dije, ¿y ahora qué? Pasamos de una iglesia de ser de asistencia de 230 a comenzar a ser una iglesia que asistían de 450 a 550 cada sábado en asistencia. Claro, la iglesia de Tampa Spanish, para hacerlo realístico, nos movimos para un edificio más grande. La pandemia nos ayudó a explorar muchas otras ideas y hacer unos cambios drásticos. Pero entonces ahora yo con ese grupo de personas, ¿qué hago? Entonces comenzamos a pensar que hay que hacer la misma calidad, no solamente en cómo yo los recibo, ahora cómo yo los integro. Es una realidad que va a haber personas que vienen, llegan a la iglesia y se van a ir. Porque la vida es así. Hay gente que se bautiza en nuestra iglesia y de momento se bautizó en la iglesia y no sabía cuál era la dinámica de nuestra iglesia como tal, y se sienten cómodos en una mejor iglesia, en otra iglesia. Eso no hay nada malo. Hay otra gente que se muda por el trabajo, hay otra gente que se muda del estado, etc. Pero si están ahí en el patio, ¿cómo yo hago para que uno pueda comenzar a mantenerlo? Entonces desarrollamos un diagrama para poder tener retención. Y este es el diagrama que nosotros utilizamos constantemente para que todo el mundo en mi iglesia de Tampa Spanish, en su iglesia de Tampa Spanish, sepan a dónde estamos caminando y cuál es el progreso y el proceso de nosotros con una persona que viene por primera vez, se bautiza o comienza a caminar en nuestra iglesia. El primer paso es conocer. ¿Conocer? ¿Qué es conocer? Conoce la iglesia de Tampa Spanish. Alguien lo invitó. By the way, cuando uno comienza a ser relevante en el tiempo en que estamos viviendo, el 80% de la gente que viene a nuestra iglesia de Tampa Spanish, 80% no vienen porque alguien los invitó de la iglesia. El 80% que viene a nuestra iglesia de Tampa Spanish es porque nos ven en las redes, porque recibieron un anuncio de parte de nosotros, porque son parte de la comunidad de Tampa Spanish, o porque simplemente alguien los invitó de la comunidad. Nosotros recibimos, por ejemplo, una persona que se bautizó en nuestra iglesia, que vino a la iglesia porque el Uber lo vino a buscar, pasó por la frente de nuestra iglesia y le dice, tú tienes que ir a esa iglesia. Y el que estaba en el Uber le dice, ¿pero tú has ido a esa iglesia? No, pero me han dicho que es buena. Y ese sábado que vino, me dice, pastor, yo me quiero bautizar aquí. Y yo le dije, ¿pero por qué? Mire lo que me pasó. Me cuenta el suceso de evento y esa persona ahora, hoy en día, me dirige al estacionamiento de la iglesia. ¿Cómo entonces yo trabajo con esa gente? Conoce nuestra iglesia, lo conoce por las redes, lo conoce por una persona, etc. Al instante que conoce, entra, comienza el proceso de crecimiento y de pertenencia. Rápido lo hacemos parte de un grupo de estudio, un grupo nosotros le llamamos Grow Groups, Ministerios Crece, para que ellos comiencen a crecer. Después que ellos empiezan en ese proceso, que también en ese ministerio está lo que es el Journey. Journey son 10 clases que toda persona que se transfiere a la iglesia de Tampa Spanish, toda persona que se bautiza en Tampa Spanish, recibe 10 lecciones por mí o por el asociado que trabaja conmigo, para que sepan quiénes somos como iglesia de Tampa Spanish, cuál es nuestra misión y visión y a dónde estamos caminando. Toda persona que viene a nuestra iglesia. Aún sea transferencia. Porque nos encontramos que la gente viene y ve algo lindo, un culto inspiracional, un trato personal, pero cuando ven cómo realmente somos, que no están acostumbrados a, que sale de lo que es lo tradicional, lo primero que me dicen, no, que esto es demoníaco, que esto y lo otro. Entonces dijimos, espérate, vamos a entonces hacer algo para que oriente a la gente quiénes somos antes de que comience a servir. Porque yo no voy a jalar unos bueyes con gente que están en contra de lo que estamos haciendo.
Entonces hay que estar claro. Después que entonces pasa en ese proceso, comienza a servir. Comienza a servir en nuestra iglesia. Y el objetivo después de servir es que se convierta en un padre o que comience a compartir, que se convierta en un mentor, que pueda enseñar a otros y hacer discípulos en otros. Entonces, por ejemplo, esto se resume en 3 cosas. Lo primero es que la persona se trata de conectar a un grupo social. Esto es importante en retención. Si usted no tiene un proceso donde la gente pueda compartir socialmente, se va a morir. La mayoría de la gente que se queda en una iglesia no se queda por el culto inspiracional, no se queda por lo que pasó el sábado, se queda porque si hace por lo menos 5 amigos en la iglesia. Por lo menos 5 amigos en la iglesia es lo que ayuda a que se retenga. El Ministerio Connect se trabaja diligentemente para que ellos puedan intencionalmente tratar de conectar a estas personas a que hagan esas 5 amistades. Y está comprobado y funciona de esa manera. Luego que ellos puedan conectar con un grupo social, entonces pueden estudiar. Lo más importante es que usted en este proceso de retención no haya una agenda escondida. La gente tiene que entender claramente dónde usted está caminando. Si la gente comenzó a caminar en este proceso, que ellos no sientan que el objetivo único de ustedes es que se bautice. Si usted trabaja bajo ese goal, los va a perder. Porque cuando usted los ama y usted los hace amistad de ellos y ellos empiezan el grupo de estudio, ellos mismos van a querer el bautismo. Pero si usted lo fuerza a eso, no fue orgánico, no hubo un vínculo, no hubo una amistad. Yo trabajo diligentemente con mi gente, es decir, el último goal de usted al hacerse amigo es para que se bautice. El primer goal es para que la gente conecte con usted. Porque si conecta con nosotros, nosotros somos un puente de bendición para el cielo. Amén. ¿Me sigue, familia? Y lo último es un grupo de servicio. ¿Ve la analogía cómo lo estamos haciendo? Grupo social, grupo de estudio, ¿y qué? Y grupo de servicio. Hay lecciones que usted va a tener que entrar, porque no todo lo que usted escucha hoy y todo lo que ha escuchado en el día de hoy va a ser una fórmula mágica para usted. Usted tiene que contextualizar esto y va a haber cosas que ustedes van a fracasar. Nosotros fracasamos en un montón de cosas. Y tuvimos que echar para atrás y tuvimos que analizar, evaluar y comenzar de nuevo. Eso es parte del proceso. Evalúe lo que está haciendo. Rétese a usted mismo. Le doy los últimos consejos de mi parte. Le voy a dar un consejo. Escúcheme bien, que es el más importante que me funcionó a mí. Yo agarré a todos mis líderes. Todos mis líderes. Y llamé a la iglesia en Orlando de Elevation Church. Una iglesia no adventista. Y me llevé un domingo a todos mis líderes. Casi 80 líderes. Le escribí al pastor y le dije, yo quiero ir a su iglesia. Quiero que mi gente viva la experiencia como ustedes lo hacen. Yo había ido. Esa gente, el sistema de retención, el sistema de recibimiento era espectacular. Y yo entendí que cuando yo lo entendí fue cuando yo lo viví. Entonces la gente tenía que tener la experiencia antes de hacerlo. Yo fui allá. Ese pastor me recibió como si yo fuese su hermano de toda la vida. Y yo nunca lo había visto. Tenían 2 servicios. Me dijo, vivan la experiencia que estamos listos para entrenarlo. Yo no le pedí que me entrenara a mi gente. Me dijo, no, vayan, vivan la experiencia que nosotros los vamos a entrenar. Pasamos por todo en la experiencia. Se acabó. Después me dio un tour backstage. Me enseñó lo que era la visión y misión de su iglesia. Me enseñó cómo ellos entrenan a la gente. Aprendimos que ellos hacen lo mismo. Ellos cogen 60 gente, los mandan para Texas y le dicen, les pagamos todos a ustedes y vayan a observar otra iglesia.
Nos dieron almuerzo y después nos dijeron, lo único que esperamos es que ustedes hagan lo mismo que nosotros hicimos con ustedes. Igualito a la iglesia adventista. Cuando yo salí de ahí, mi gente lleva un patrón de 4 años sin parar haciendo el trabajo porque lo vivieron y lo entendieron. Eso es exponerse. Salga de la cajita de zapatos que hemos aprendido y expóngase a hacer algo que rete a su gente a hacer algo más. Que Dios me lo bendiga.